En esta presentación vamos a revisar el ciclo salitrero, la cuestión social y el parlamentarismo. Como objetivos de esta presentación se ha planteado que el destinatario debe comprender que en las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras del siglo XX se producen profundas transformaciones en las estructuras políticas, económicas y sociales del país. También se debe analizar la incidencia de las organizaciones y luchas sociales y políticas de principios del siglo XX en el progresivo reconocimiento de los derechos económicos y sociales en el país. Siglo salitrero. Número 1. Características de la actividad salitrera. Primero, la actividad salitrera se realizaba principalmente en las oficinas salitreras, que eran los asentamientos de trabajadores y administrativos. Con administrativos nos referimos a quienes trabajaban coordinando las actividades de las salitreras. Por ejemplo, capataces, jefes, incluso a veces el mismo empresario dueño de la salitrera. Como segunda característica, tenemos que la actividad salitrera se realizaba gracias a inversión chilena y extranjera. Empresas privadas chilenas y extranjeras se hicieron cargo de la explotación del salitre. Y estas aportaban al Estado mediante el pago de impuestos y aranceles. Y la tercera característica de la actividad salitrera fue la migración de la mano de obra. La riqueza del salitre fue un foco de atracción para los trabajadores del centro y sur del país, por lo cual se produjo una migración campo-ciudad, ya que los trabajadores preferían irse a estos centros poblados gracias a la actividad salitrera porque ofrecía mejores servicios y mejor trabajo. En las imágenes de la diapositiva podemos observar la oficina salitrera de Humberston y al empresario John Thomas North, rey del salitre, que fue el empresario inglés que tuvo más incidencia en esta actividad económica. Número 2. El impacto económico del salitre. Gracias a la actividad económica del salitre, aumentó el ingreso fiscal, ya que el Estado cobraba impuestos por esta actividad. Y gracias también a la actividad minera del salitre, se desarrollaron otros sectores productivos del país, ya que la explotación salitrera generó un efecto dinamizador en el conjunto de la economía chilena. Con efecto dinamizador nos referimos a que movilizó la economía y la hizo progresar y desarrollarse. Estos sectores productivos que se vieron beneficiados fueron, en primer lugar, la agricultura y la ganadería, ya que había una alta demanda de productos desde el norte salitrero, porque estaba aumentando la cantidad de población. El segundo sector productivo que se vio beneficiado fue la manufactura, que es el sector productivo que se dedica a la fabricación de productos, es decir, a la industria. Debido al auge que tuvo la manufactura, se fundó la Sociedad de Fomento Fabril en 1883, con el fin de estimular la industrialización del país. Y el tercer sector productivo que se vio beneficiado fue el comercio, ya que aumentó el intercambio comercial externo e interno del país. Esto quiere decir que aumentó el intercambio comercial o el comercio con otros países y también entre las regiones del mismo país. Pero, ¿qué es el intercambio comercial? Es la acción mediante la que dos agentes económicos se intercambian bienes o servicios a cambio de una contraprestación. Esta contraprestación puede ser dinero.
¿Y qué es un impuesto? Que eran los que le cobraba el Estado a las empresas. El impuesto es un tributo que cada persona, familia o empresa debe pagar al Estado para costear las necesidades colectivas, contribuyendo así con una parte de sus ingresos. Número 3. El papel del Estado en el auge salitrero. Ya vimos que el Estado recaudaba dinero mediante los impuestos que le cobraba a las empresas salitreras. Gracias a estos impuestos, el Estado pudo financiar diversas áreas del país. Las áreas que se vieron beneficiadas fueron principalmente tres. Primero, infraestructuras y obras públicas. A lo largo de todo el país se construyeron caminos, puentes, puertos y además aumentó el alcantarillado y el alumbrado público. La segunda área que se vio beneficiada fue la educación, ya que aumentó la cobertura de la educación. Esto mediante la construcción de nuevos establecimientos y la contratación de más profesores, además de que aumentaron los recursos para materiales, alimentación, etc. Y la tercera área que se vio beneficiada fue el aparato estatal en sí. Y esto se vio reflejado en que aumentó la cantidad de funcionarios públicos. En la diapositiva podemos observar uno de los emblemas de la época del auge salitrero, que fue la construcción del viaducto del Mayeco en 1890. Ahora bien, cuando hablamos de aparato estatal, primero, ¿qué es el Estado? El Estado es una comunidad que habita un territorio delimitado y está organizada jurídicamente. Esto quiere decir que se ordena a través de las leyes. Por ejemplo, Chile es un Estado y está jurídicamente ordenado a través de la Constitución. Ahora bien, cuando hablamos de aparato estatal, nos estamos refiriendo a todo el rol administrativo que tiene el Estado, es decir, todas las áreas que abarca. Y cuando hablamos de fisco, nos estamos refiriendo al mismo Estado, pero como ente recaudador de dinero a través de los impuestos. La cuestión social. Número 1. La cuestión social. Entre los factores que propiciaron la cuestión social en Chile, encontramos tres principalmente. El primero fue la migración campo-ciudad, la cual constó en que los trabajadores migraban a las ciudades o centros urbanos en búsqueda de mejores oportunidades laborales, sociales, educativas, etc. Segundo, hubo un explosivo proceso de urbanización. Esto se debió principalmente a que los trabajadores no podían costear los precios a los que arrendaban o vendían las viviendas en los centros urbanos, por lo cual decidían asentarse en la periferia, es decir, en el borde de las ciudades, lo cual por consiguiente hizo que las ciudades crecieran. Y tercero, no habían regulaciones laborales. Por ejemplo, no existía el descanso dominical ni el salario mínimo. Todos estos factores hicieron que en Chile surgiera el proletariado. El proletariado es una de las clases fundamentales de la sociedad capitalista, El proletariado carece de propiedad sobre los medios de producción. Esto quiere decir que no tiene como propiedad las industrias que producen distintos artefactos, productos, etc. Y
es la clase que vende su fuerza de trabajo a las empresas o industrias para conseguir subsistir, por ejemplo. Entonces el trabajo les proporciona el alimento, la vivienda, la ropa, etc. Esto es súper importante porque al surgir el proletariado, los trabajadores se comienzan a hacer conscientes de su situación, por lo cual van a comenzar a reclamar por su condición, lo cual se verá más adelante. Y bueno, como respuesta frente a la cuestión social, se dieron diversas soluciones desde distintas ideologías. Por ejemplo, el liberalismo decía que lo mejor para enfrentar la cuestión social era mayor injerencia económica del Estado en lo social y económico. Es decir, que el Estado invirtiera más en estas áreas. El socialcristianismo dio como solución la justicia social y la caridad. El anarquismo dio como solución la lucha en contra y al margen del Estado. Esto quiere decir que esto principalmente porque el anarquismo lo que quiere es una sociedad sin Estado. El socialismo dio como solución la acción común para el bienestar de la comunidad y mayor poder del Estado. Y el comunismo propuso una sociedad sin clases y sin propiedad privada. En las imágenes que se muestran en la diapositiva, la 1 tiene que ver con la forma de vida que tenían los trabajadores, que eran los conventillos, que eran unas casas grandes con muchas habitaciones pequeñas en donde vivían familias enteras en una habitación y los baños eran compartidos y ahí por ejemplo se ve que el patio también es compartido. La segunda imagen muestra a trabajadores del salitre y la tercera imagen muestra las dos ideologías principales o las que se hicieron más eco entre los trabajadores, que fue el anarquismo y el comunismo. Número 2. La emergencia de las nuevas demandas y formas de lucha. Como vimos anteriormente, los trabajadores comenzaron a concientizarse de su situación, por lo cual se empezaron a organizar en distintas instancias para poder luchar o ayudarse entre ellos. Por ejemplo, se fundaron las sociedades de socorros mutuos, las cuales consistían en cooperación para brindar protección ante accidentes, enfermedades o muerte. Es decir, se ayudaban entre los trabajadores si alguno presentaba alguno de estos problemas. También se formaron las mancomunales, que eran agrupaciones organizadas por gremios. También se formaron las sociedades de resistencia, las cuales se oponían a la negociación ante los conflictos. Esto se refiere a que no estaban de acuerdo en que los trabajadores negociaran con sus empleadores. También se crearon los círculos de obreros católicos, los cuales plantearon iniciativas sociales dirigidas a los obreros. También se formó la Sociedad de Obreras de Valparaíso en 1887 para que veamos que las mujeres siempre igual se han estado organizando. Y por último, en 1909 se fundó la Federación Obrera de Chile o FOCH, lo cual vendría a ser como la actual CUT. Ahora bien, ¿qué es un gremio? Un gremio es un conjunto de personas que tienen el mismo oficio o profesión.
Por ejemplo, podríamos hablar del gremio de los médicos o el gremio de los abogados, ¿ya? Número 3. Leyes sociales. Gracias a la lucha que hicieron los trabajadores mediante las sociedades que formaron, mediante los sindicatos, etc., a principios del siglo XX se comenzaron a aprobar distintas leyes sociales que comenzaron a beneficiar a los trabajadores y a la clase trabajadora en general. En 1914 se promulgó la Ley de la Silla, la cual obligaba a los empleadores a tener una silla por cada cierta cantidad de trabajadores para que estos pudieran descansar durante un momento. En 1916 se crea la Ley sobre Indemnizaciones por Accidentes de Trabajo. Esto quiere decir que a los trabajadores que se accidentaran en el trabajo se les debía pagar. En 1917 se promulga la Ley de Descanso Dominical. Esto se refiere a que los trabajadores iban a tener derecho a descansar los fines de semana o los domingos. También en 1917 se crea la Ley de Salas Cuna. Esto principalmente para beneficiar a las mujeres trabajadoras, ya que generalmente eran ellas las que se quedaban a cuidar a los hijos en la casa. En 1919 se creó la Junta Permanente, encargada de mediar los conflictos laborales, lo cual, si lo llevamos al contexto actual, sería como la Inspección del Trabajo. Y en 1920 se crea la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, lo cual benefició a la clase trabajadora principalmente para alfabetizarse. Estas son las principales leyes sociales del periodo. Parlamentarismo. Número 1. La Guerra Civil de 1891. En este periodo era presidente don José Manuel Balmaceda, y durante su periodo presidencial se produjo una alta tensión entre el poder legislativo y ejecutivo. ¿Esto por qué? Porque en el gobierno de José Manuel Balmaceda, este tuvo la intención de nacionalizar el salitre, pero no pasarlo a control estatal, sino que beneficiar a las empresas chilenas que quisieran invertir en este recurso económico, lo cual afectó los intereses de las empresas que ya tenían el monopolio del salitre, las cuales eran apoyadas por el Congreso o el Poder Legislativo. Ante esta decisión del presidente Balmaceda, el Congreso pidió la renuncia del presidente, la cual Balmaceda no acató, por lo cual el Congreso se vengó rechazando las leyes periódicas, que son leyes que se tienen que aprobar todos los años. Ante esta decisión del Congreso, Balmaceda decidió dejar vigente la ley de presupuesto del año anterior, lo cual no puso contento al Congreso. La consecuencia directa de esto fue que en enero de 1891 el Congreso se alzó en contra del presidente e inició la guerra civil, el Congreso apoyado por la Armada y Balmaceda apoyado por el ejército. Finalmente triunfó el Congreso e instauraron el parlamentarismo. Ahora bien, ¿qué es el poder ejecutivo y legislativo? El poder ejecutivo es la autoridad que tiene el presidente, y el poder legislativo es la autoridad que tiene el Congreso, de rechazar o aprobar leyes y también de crear nuevas leyes. Ahora también, ¿qué eran las leyes periódicas? Estas eran y son las leyes que se deben renovar todos los años, como por ejemplo la ley de presupuesto, la que establece los gastos que tendrá el Estado durante los años que van a correr. Y finalmente, ¿qué es el Congreso? El Congreso es el poder que tienen
o el poder que está establecido por los parlamentarios, es decir, diputados y senadores, los cuales tienen la labor de aprobar, rechazar y crear nuevas leyes. Número 2. Los alcances del parlamentarismo en Chile. Primero, cuando hablamos de parlamentarismo, nos referimos a que en el hecho, quienes tenían el poder eran los parlamentarios, es decir, los diputados y senadores que se conformaban en el Congreso. Pero de todas formas, la mayor autoridad legalmente era el presidente. Entonces, las características principales del sistema parlamentario chileno fue, primero, que se consolidó el poder del Congreso sobre el Ejecutivo, es decir, los parlamentarios tenían más poder que el presidente. Y además se continuó con la oligarquía como clase dominante. ¿Qué es la oligarquía? Es una parte de la población que tiene el poder económico y gracias a ese poder económico tiene el poder político. Las otras características principales del parlamentarismo en Chile son 3. Primero, continuó vigente la Constitución de 1833, que hasta ese momento era la última que se había publicado. En esta Constitución se establecía en el capítulo 7, artículo 59, que un ciudadano con el título de presidente de la República de Chile administra el Estado y es el jefe supremo de la nación. Es decir, la Constitución de 1833 tenía un carácter presidencialista, es decir, el presidente tenía la mayor autoridad y la mayor cantidad de poder. Pero durante la época parlamentaria, la Constitución finalmente, este artículo no se respetaba a cabalidad. Otra característica fundamental es que existía un sistema multipartidista. Esto quiere decir que existían muchos partidos. No estaba concentrado solamente en liberales y conservadores. Y la tercera característica es que se profundizaron prácticas parlamentarias o vicios parlamentarios. Por ejemplo, existían las interpelaciones, los votos de censura y la inexistencia de clausura del debate. Estos vicios eran utilizados por los parlamentarios para perjudicar a los presidentes que hubo durante este periodo, porque si bien era parlamentarismo, sí hubieron presidentes, pero no tenían el poder. ¿Qué es la interpelación de funcionarios públicos? La interpelación consistía en que el Congreso llamaba a rendir cuentas, por ejemplo, a un ministro, lo cual ocasionaba que los ministros renunciaran o fueran removidos del cargo, por lo cual se producían rotativas ministeriales. Esto quiere decir que durante los gobiernos que existieron, al mismo tiempo que el parlamentarismo, hubo presidentes que tuvieron 14 gabinetes o 10. Entonces, tenían que cambiar de ministro muy seguido. ¿Qué es el voto de censura? Esto se utilizaba para suspender, por ejemplo, a ministros de su cargo. ¿Y qué es la clausura del debate o la inexistencia de la clausura del debate? Esta consistía en que, por ejemplo, si había un proyecto que se estaba discutiendo en el Congreso y era importante para el gobierno de turno, los parlamentarios, ¿qué hacían? No le ponían un límite a la discusión para aprobar o rechazar
los proyectos, sino que los discutían, pero nunca decidían cuándo cerrar la discusión, lo cual ocasionaba un retraso en la consecución de los programas de gobierno que tenía cada presidente. Número 3. Crisis del parlamentarismo. En la década de 1920, Chile vivía en un contexto de desequilibrios sociales, por lo cual las campañas presidenciales comenzaron a cambiar y comenzaron a cambiar los discursos, sobre todo en las elecciones de 1920. Es en este año cuando aparece Arturo Alessandri Palma, el denominado León de Tarapacá. Él tenía una postura populista, esto quiere decir, o el populismo se trata de que un candidato promete a la población lo que la población quiere oír. Esto no quiere decir que no lo vaya a cumplir, pero le promete a la población lo que ellos quieren escuchar. También Alessandri era antioligarca. Esto quiere decir que estaba en contra de que estas personas que tenían dinero tuvieran capturado el poder político. Y también era contrario al parlamentarismo, lo cual sería clave durante su gobierno. Como dato, era antioligarca también porque su clase social era clase media, acomodada, pero clase media, no era oligarca. Lo importante es que Alessandri fue apoyado principalmente por estudiantes y obreros. Y cuando salió electo, la primera medida o la medida más importante que tuvo durante su gobierno fue realizar una nueva constitución, la cual se promulgó en 1925. Gracias a esta constitución se retoma el régimen presidencialista que había tenido el país desde la Constitución de 1833, por lo cual el parlamentarismo cae. Sobre todo porque gracias a esta Constitución fue que se prohibieron los vicios que tenían en el Congreso, como eran las interpelaciones a los ministros, la inexistencia de clausura del debate, etc.